variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero ¿están dispuestos a escucharla? Gritos del Más Allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. No creas todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del Más Allá. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se unen a esta señal del misterio. Una nueva semana, acompañándoles con todos esos temas de lo paranormal, esa conexión con esos lugares, con esos espacios, con esas historias que nos llenan un poco de miedo, pero que nos permiten conocer todo aquello que ocurre en el ámbito paranormal. Hoy trataremos un tema que es un poco fuerte. En términos de cine, se ha utilizado en diferentes ocasiones, se ha utilizado en diferentes películas y ha sido la parte central de muchas de ellas. En temas físicos, genera ciertos daños, genera ciertas modificaciones, ciertos comportamientos, los cuales de alguna u otra manera lo que permiten es en algunas historias y en algunos casos mostrar otra perspectiva, otra cara de la moneda, hablando de la fuerza de los seres humanos, hablando de toda esa manifestación que modifica el ser, cómo habla, cómo se comporta y también cómo se expresa con los demás. Es un tema que tiene mucho por donde cortar, muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Hoy, el tema central serán esos exorcismos, la realidad detrás de ellos, las historias que nos comentan. ¿Las historias que existen a través de las redes sociales son reales? Hay algunos casos que tienen una influencia muy importante en el mundo de lo paranormal, pero que quizás fueron una gran mentira. Y eso es lo que hoy abarcaremos en Gritos del Más Allá. También hablaremos un poco sobre esos procesos, sobre lo que se conoce como la plaga, como la infestación, los procesos que llevan a alguna posible posesión, pero que también nos permiten conocer qué es lo que realmente se debe ver a la hora de hablar de los exorcismos, a la hora de hablar de posesiones.
Antes de comenzar con todo esto, le damos el agradecimiento a las emisoras Latina Estéreo 98.1 FM, Fusión Radio en la onda corta 97.9 FM en el sector del Granada, a Fusión Radio a través de la página internacional, al igual que a Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus, Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV. Y también la bienvenida a mis compañeros en la mesa de trabajo. Arlex, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes en este espacio de Gritos del Más Allá. Una invitación para que se acerquen a esta nueva entrega con toda la información que tenemos, hablar de un tema que habíamos ya tenido en presencia y en perspectiva. No lo habíamos, digamos que, abarcado, pero estaba dentro del inicio. De hecho, el intro de esta 14 temporada que tenemos dentro de Gritos del Más Allá, tenemos un pedacito, un extracto de un exorcismo real, no sé qué tan real sea, pero pues se vendió como real y muchas de las personas que conocen del tema pueden asegurar que lo es. Entonces hoy venimos a hablar de este tema de exorcismos, venimos a contarles un poco desde los puntos de vista, las liberaciones, cómo se llama, cómo se ubica, y entender un poco esos procesos que tienen que ver con entrenamiento desde la iglesia, algunos tienen que ver con ese entrenamiento legalizado desde Roma, con algunas cosas en latín, bueno, una cantidad de ritos, una cantidad de cosas que tienen que venir enlazadas con estos elementos que tienen que ver con exorcismos, y películas que obviamente también hablan de exorcismo. Entre ellas tenemos pues El Exorcista, como su nombre lo indica, una película muy viejita. Tenemos también varios que tienen que ver con el tema del Papa y bueno, unas cosas supremamente, digamos, estrafalarias hollywoodenses que están ahí de la mano. Pero bueno, la invitación es para que recuerden que estamos en Gritos del Más Allá, donde venimos a contarles historias, a hablarles, a ponerlos en un proceso real, en un proceso donde estamos hablando de las realidades, de la parte científica, de la parte psicológica, de muchas cosas que a veces nos juegan en contra, y para que aprendamos un poco más, Alejandro. Claro que sí, Arlex. También le damos la bienvenida al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, Jonathan, Val y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha en este momento. Así es, vamos a redactar justamente y a sacar, como se dice, en tela de juicio sobre este tema, ya que anteriormente sí lo hemos tocado, pero esta vez vamos a ver diferentes temas a profundidad. Antes de saludar a nuestro siguiente integrante, les hago una pregunta a todos aquellos que ya se conectan a través de las diferentes emisoras. ¿Cuál fue la primera película o la primera mención que recuerdan sobre los exorcismos? Muchos dirán El Exorcista, muchos dirán El exorcismo del Papa, La Niña del Aro, donde se practicaba también un exorcismo, Emily Rose, y muchos casos. Pero para ustedes, ¿cuál es ese primer encuentro con la palabra exorcismo? Valeria, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos nuestros oyentes. Les envío un escalofriante abrazo, un capítulo más de Gritos del Más Allá, con nuevas historias y nuevas anécdotas que dejarán mucho que pensar. Y nuestro compañero Jonathan Jair Calderón. Hola, buenas noches para todos. Es un gusto tenerlos acá de nuevo y estar acá acompañándolos. Y el capítulo de hoy está demasiadamente interesante. Yo tengo una pregunta, ustedes lo conocen. Jonathan Jair se integró con nosotros en esta temporada. Él actualmente no. En su anterior trabajo era tanatólogo. Y quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento le llevaron algún cadáver que le digan, este cadáver fue víctima de un exorcismo, víctima de algún tipo de posesión? No, Alejo. No, porque esos temas no los tocan ahí, porque ya sería la familia. Como en ese momento la familia está como en ese luto, es lo que menos les pasa por la cabeza. Aparte de que usted simplemente, o sea, lo único que usted hace con ese cuerpo es preservarlo, es arreglarlo. De ahí para allá, ni siquiera lo que pase en la misa. Hay gente que dice que no, o sea, siempre en el servicio va a la misa, el bus, el ramo, bueno, muchas cosas. Hay gente que dice no le hagan la misa. No se sabe, porque uno pues es delicado en ese tema para no preguntar, pero hay gente que no, dice no, porque sea otra religión, porque lo quieran velar en la casa, en la sala de la casa. Entonces, pero así que le digan a uno directamente que tuvo un exorcismo,
Y eso es algo muy importante, porque muchas preguntas se hacían a través de las redes sociales. Venga, ustedes que tienen un integrante tanatólogo, les llegó algún poseído, les llegó alguna persona con rasgos como nos lo presenta el exorcista. Y es una pregunta que estaba rondando mucho a través de las redes sociales de Gritos del Más Allá. Perdón, Alejandro, pero que llegue con marca, sí. O sea, hay gente, claro, hay gente que llega de pronto, creo que se llama laceradas la palabra, ¿cierto? En los brazos, en las piernas, en la espalda, en el cuello, en muchas partes, en el pecho. Pero pues, o sea, que lleguen marcadas como tal, sí. Pero que le digan a uno directamente, vean, ¿Qué ocurrió? Sí que ocurrió, no. No. Bueno, y lo tienen las personas que se conectan y que tenían esa duda a través de nuestras redes sociales. Una pregunta desde la parte de la tanatología. Les hago la pregunta ahora en la mesa de trabajo. ¿Dónde escucharon por primera vez la palabra exorcismo o en qué película, Arlex? Como lo dije anteriormente, en El Exorcista, que es una de las más antiguas, Emily Rose, como lo nombraba aquí Val, y bueno, muchas otras que hacen parte de esta conciencia colectiva hollywoodense que nos presenta la forma digamos, del espacio bendito, del espacio santo, que tiene que ver obviamente desde el lugar pontificio romano. Y bueno, son temas que uno va aprendiendo ya en el tiempo más adelante, ya uno aprende el tema con otras denominaciones como liberaciones, bueno, y otros procesos en los cuales ha venido cambiando mucho, digamos que las frases paranormales, lo que uno conocía como psicoquinesis y otras cantidad de cosas, pues van cambiando con el tiempo. Entonces, digamos que se van forjando nuevas palabras y nuevas situaciones para describir lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, digamos que ahí lo tienen las películas. Hugo. Bueno, yo la primera vez que escuché palabra exorcismo, además de que uno lo escucha en las películas, fue una vez escuchando a mi familia, como yo ya lo había comentado anteriormente. Yo tengo un primo, pero ese sí no hablamos con él. Y según él dice, él hace la parte de los exorcismos. Pero pues yo nunca he tenido comunicación con él. Pero él dice que él ha sacado los demonios de las personas que lo solicitan. ¿Y él lo hace a través de qué? Según él lo hace a través como, porque según entiendo, según yo entiendo así por conocimiento mío, los exorcismos lo hace la misma religión católica. De un ritual. O a través de un ritual. Pero según él, según con la religión que él está practicando, él sí puede tener esposas, como si fuera una familia pentecostés. Como luteriano. Creo que es como por ese término, pero eso sí, yo no tengo comunicación con él porque hace tiempo no sabemos nada de esa parte de la familia. Pero según eso, él lo practica desde hace mucho tiempo, porque una vez que yo escuché a mi abuela, que estaba hablando con otra tía, decía que cuando el niño estaba pequeño, él decía, tía, una vez que están pasando por ahí, por ese cementerio, decía, tía, pero es que ahí está un señor. Y decía mi abuela, pero mi hijo, ahí no hay nadie. Decía que el niño tenía una buena comunicación con eso. Y según eso, cuando él fue creciendo, así con el tiempo, él dice que él sí puede sacar los demonios. Hace un tiempo estuvo por acá, hace unos 7 años creo, si no estoy mal, o 8, según eso lo habían solicitado a él en una casa para un caso de, según eso, de exorcismo. Yo nunca me encontré con él ni nada de eso, pero sí me encontré con una tía, pero con ella no hay nada de comunicación. Que le comunicó lo que había ocurrido. Y es que es muy interesante, cuando empezamos a hablar del tema de exorcismos, empiezan a aparecer algunos cabos sueltos, y también nos damos cuenta que aquí en el Quindío había un lugar específico donde se practicaban esos exorcismos, incluso un proceso de liberación, como le decía Arlex, que ya más adelante lo estaremos abarcando. Vale. Bueno, mi primer acercamiento con el tema de los exorcismos creo que fue con Constantine. Esa película es de las que más me gustan. Y personalmente, cuando tenía como 12 años más o menos, según mi etapa de rebeldía, mi mamá me dijo que me iba a llevar a que me hicieran un exorcismo. Me llevó al lugar conocido acá en el Quindío, donde realizan este tipo de actos. Liberaciones. Bueno, eso, liberaciones. Y pues yo no tenía nada, yo solo era un adolescente y no me hicieron ningún exorcismo, pero pues sí estuve ahí en el lugar con el sacerdote, las personas que le ayudan, muchas personas que iban también en busca de ayuda. Esa fue mi experiencia. A mí me pasó algo muy charro, digámoslo así. Mi padre había fallecido y le íbamos a hacer la misa de los difuntos. La pedimos en la iglesia que queda en la carrera 19 con calle 47, más o menos, que es la que queda ahí por las Acacias, ahí por toda la avenida.
Resulta que esa iglesia es como la iglesia de Buga, ¿sí? Es el Señor de los Milagros. Y nos tocó una misa en la noche que nos la recibieron, y resulta que allá, ese día que nos tocó, llegó mucha gente, pero mucha gente se sentaba en el piso. Pues nosotros no sabíamos, pagamos la misa en el momento donde el padre que daba la misa, se supone que es el padre que hace los exorcismos acá, él los hacía ahí en esa iglesia, ayuda a mucha gente ahí, esa iglesia queda ahí por toda la 19 diagonal atrás Armenia, ahí queda, la de la esquina, y también lo hacen abajo yendo para Tebaida, antes del puesto de policía. Pues nunca nos dijeron que esa misa era especial para eso, no nos gustó la misa, nos sentimos pues, o sea, como en el lugar equivocado, porque si veíamos la gente cómo reaccionaba, cómo se tiraba al piso, cómo se revolcaba en medio de esa misa, los que tenían el piso. Les vendieron un paquete que no era. Eso sí, compramos el paquete que no era, no lo vendieron. Compraron el paquete que venía con demonios y demás. El tema con esto, y tiene que ver mucho, y perdón, yo me les meto aquí por el lado, porque ese tema de la iglesia, es una iglesia que es muy bien conocida, una iglesia que en la ciudad de Armenia tiene un espacio que usted entra, entra no, desde afuera usted se da cuenta que hay gárgolas, que hay santos, que hay estatuas, que hay, digamos, una energía muy diferente. De hecho, ese sector de la ciudad, que a pesar de que es una avenida principal, es un sector totalmente oscuro y tiene una aura oscura. Usted, a la hora que pase en la noche, usted va a ver la iglesia como si estuviera apagada, así tenga luz. Se ve como estilo Constantín. Ahí entra el tema de Constantín. Ustedes han visto la imagen de cuando él estalla el agua bendita, sí, en la calle, que está la Virgen, que lo único que va alumbrando es, sí, la Virgen. Y el resto queda apagado. El resto queda apagado. Así se ve la iglesia en las noches cuando uno pasa por ese sector. Y la gente pues no le presta mucha atención porque hay gente que no tiene idea de esto. Y algo más con el tema de los exorcismos, antes de arrancar con los saludos de la audiencia que también ya está por ahí escribiendo, a Marcelo, Laura, a Jonathan Arango, a toda esa gente que nos está escribiendo. El tema del exorcismo como tal, me tocó vivirlo en Córdoba, Quindío. De hecho yo sí lo vi cuando pequeño, tenía, no sé, alrededor de unos 12 años creo. Me tocó ver cómo liberaban a un man. De hecho era un man, un pelado, un joven adulto. 3 personas la levantó como si fueran papel, o sea, parecían los muñequitos. Usted ve muñequitos que a Goku dándole golpe a todo, haga de cuenta. Y al que le hizo la liberación, que le sacó el demonio porque lo tiraron a una quebrada, eso sonaba como un bujido en la quebrada. La quebrada de Córdoba, la única quebrada que tiene como tal, y eso sonaba como un bujido y llevaba piedras. Eso sonaba horrible. O sea, el tema fue que al man lo liberaron, el man se desmayó, el man escupía, el man vomitaba, sí, una cosa, pero creo que es uno de los momentos más traumáticos. Yo en ese tiempo utilizaba un cordón de San Francisco de Asís, que me tocaba utilizar siempre. Entonces, por eso digamos que más o menos era como mi protección en ese tiempo. Pero era gente que en realidad sabía el tema y era una cosa bárbara. O sea, es más, no eran sacerdotes, porque yo sé que no lo eran, pero el sacerdote del pueblo, cuando escuchó que salió ese demonio ahí para abajo, él salió de la iglesia, salió orando a la parte de la quebrada donde él escuchó el bujido, para que el demonio siguiera ahí para abajo con lo que se fuera o con lo que se llevara. Bueno, es una historia muy pesada. Mi pregunta es, ¿y a dónde queda ese demonio? No, ahí para abajo lo sacaron del pueblo, o sea, sí, por eso, pero ¿a dónde llega? No, de verdad que me imagino que llegará a un lugar o a una persona que esté... A un cuerpo más débil. A un cuerpo más débil, a una persona... O sea, este tema de liberación es un poco pesado porque se libera también al demonio, o sea, se saca de la carne, pero... Sí, porque lo que yo entiendo es que lo sacan, sí, lo de liberaron, uno, pero lo dejan libre. Lo dejaron libre, sí, lo dejaron desatado. No, sí, entonces es otro negocio. Alejandro. Y hay que destacar también, Arlex, muchas de las historias que existen a raíz de eso. En algún momento alguna persona nos ha compartido diferentes historias con respecto a esos procesos. Según lo que nos comentaba este oyente, en un caso cercano que había tenido, se sentían esos dolores también, un cambio de dolor, un cambio de fuerza, un cambio de ánimo, donde la persona simplemente se manifestaba de una manera errática como es normalmente. Pero antes de hablar de todos estos casos, tenemos la participación de Marcelo Fernández y también la participación de diferentes oyentes que llegan a través de nuestro YouTube. El saludito para Jonathan, para el señor Marcelo Fernández, Laura Agudelo, también para Jonathan Arango, que por acá nos dice: saludo para todos,
otro buen programa. Marcelo, desde Argentina, él es investigador paranormal, nos comenta un poco sobre estos temas de los exorcismos. Alejandro, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches para todos, buenas noches para toda la audiencia. Les habla Marcelo Fernández de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Qué tema interesante el que están tratando, ¿no? Pero debo hacer una observación, y antes de hacer la observación, de decir cuál es la observación que hago, acá es donde no por nada siempre digo que uno tiene que elegir muy bien las palabras que dice, ¿no? Y cómo las dice y cuándo las dice, ¿no? O las frases. Estuvimos hablando preguntamos al amigo tanatólogo si alguna vez cuando llegó un cuerpo le dijeron es un cuerpo víctima de un exorcismo, ¿no? Primero, a ningún tanatólogo ni ningún médico forense le llega de inmediato la información de que un cuerpo fue víctima de una secta satánica o de un asesino serial. Le llega un cuerpo. Entonces, el forense debe determinar las causas de la muerte. Eso es a lo que se dedica un forense. El forense no posee los que se le pida la colaboración de la investigación de parte fiscal, que ahí es donde recién se le informa de dónde se encontró ese cuerpo y qué es lo que ellos sospechan, de quién sospechan ellos, quién pudo haber cometido ese acto en el cuerpo de la persona. Quiero que entiendan eso. Y la otra es que nadie va a decir, entra este cuerpo a una morgue o para que la prepare un tanatólogo o lo que fuese, nadie va a decir fue víctima de un exorcismo, porque las personas no son víctimas de un exorcismo. Un exorcismo es un ritual. En todo caso sería que menos aún se lo dirían, esta persona fue víctima de una posesión. Aclaremos bien eso, ¿no? O sea, las palabras y lo que se dice siempre tiene que ser claro en una ventana de comunicación. Y no es crítica, es observación. Y acá es donde yo justifico y llamo a las veces que digo que nosotros tenemos que pensar muy bien y elegir las palabras que vamos a decir, cómo las vamos a decir y cuándo las vamos a decir, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, hay que tomar las cosas con pinza. La pregunta, a ver, una persona no entra muerta a una morgue o lo que fuera, víctima de un exorcismo. En todo caso es víctima de una posesión, pero nada de eso se aclara, ni en la entrada a la morgue, ni en la entrada para la preparación de un tanatólogo, porque es información irrelevante, porque el forense tiene que dar la información de las causas de muerte de una persona, ¿no? Y esa información no es necesario que llegue a ella, porque esa información ya forma parte de fiscalía, de lo que es justicia, que nada tiene que ver en ese momento con la pericia de los forenses. Bueno, es únicamente aclarar eso, ¿no? Bueno, y como siempre agradecerle a Marcelo Fernández desde Argentina que nos envía estas aclaraciones para que dejarle a todos los oyentes esa parte clara. Y es muy cierto lo que nos dice Marcelo, también nos lo comentaba nuestro compañero Jonathan Calderón, el tema, hay un silencio total. Sí, todo ese proceso debe llevarse con normalidad, sin importar qué ocurra, sin importar qué es lo que hace, llevan un proceso como tal. Esta pregunta, como lo decíamos al inicio, fue formulada por varias personas a través de nuestro Facebook, de nuestras redes sociales, con ese interés de conocer un poco esa cara. Y es que se encuentran diferentes problemas a la hora de hablar con algunos términos, como bien lo decía Marcelo, el tanatólogo, también la parte de los que se encargan de buscar en la causa de muerte. No, lo que dice Marcelo es verdad, o sea, tenemos que saber que el médico forense es muy aparte del tanatólogo, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro. No sé si de pronto en Argentina sea lo mismo. El médico forense es cuando hay una muerte accidental o violenta. Es cuando él entra a mirar por qué o de qué fue que falleció esa persona. El tanatólogo lo recibe sea porque haya muerto de muerte accidental o violenta, o sea porque haya muerto de muerte natural. A uno simplemente lo que le entregan es el cuerpo de ese fallecido. Uno lo que hace es la preservación
donde le mete una troca, ¿sí? Le abre 1 centímetro más abajo del ombligo, le mete una troca y le saca todos los líquidos del cuerpo, le revienta absolutamente todo, las tripas, el hígado, el corazón, todo, y lo preserva, ¿sí? Le aplicamos el formol, lo bañamos, lo arreglamos, muchas veces se afeita, pero hasta ahí nomás va. O sea, como decía Marcelo, son cosas que a uno ni le interesan y uno tampoco va a preguntar, porque uno no es investigador privado ni nada por el estilo, simplemente uno hace el trabajo por el cual están pagando y el cual están encargando. Entonces esa es la diferencia. No sé si de pronto en Argentina sea lo mismo de un médico forense y un tanatólogo. Son dos cosas completamente diferentes. Lastimosamente, hablando de estos temas que generan tantas preguntas y que además de eso están en la memoria colectiva, hablar de exorcismos implica hablar de muchos casos que la gente conoce, quizás no reales, pero sí desde la parte de la ficción, donde hoy en Gritos del Más Allá estaremos tratando de aclarar cada uno de ellos. Pero el tiempo en la radio es muy corto, por ende vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Continuamos en Gritos del Más Allá en esta noche con todo lo que estamos hablando acerca de los exorcismos, acerca de las liberaciones, acerca de estos espacios que muchas veces se aperturan y no sabemos cómo cerrar, cómo llevar el ciclo, cómo entender todas estas limitantes que muchas veces nos llegan y nos aporrean a nuestras familias, a los más cercanos. Lo hablo de experiencia propia porque pues no es que haya tenido yo encima que me exorcizaran ni nada de eso, ni fui la niña del aro ni el niño del exorcista, pero sí sucedió muchas cosas alrededor de mi vida cuando era joven que tenía que ver con esos temas que son muy pesados para una mente en formación, para una persona que apenas está tratando de entender el mundo, una persona que sigue su construcción digamos mental, y pues eso de cierta forma digamos que tiene su raye, por así decirlo.
Pero bueno, aquí estamos con estas historias a través del Gritos del Más Allá y seguimos con Val. Bueno, la historia que les traigo hoy es bastante interesante, es de una fuente cercana y confiable. Analícenlo. Esta es la historia de una familia que tenía una niña de 16 años y ella iba a terapia psicológica. Una vez en una de estas terapias, en una sesión, le dijeron que fuera a una sesión extra, no sé cómo se dice eso, fuera del consultorio. La invitaron a un lugar como un templo espiritual donde realizaban cosas, sí, un poco más espirituales, ¿sí? La sesión dejó de ser psicológica para esto. La mamá cuenta que desde que ella fue a esa sesión de espiritual, a ese templo, la niña no fue igual, no fue la misma. Ella empezó con unas depresiones profundas, depresiones severas, y empezó a decir que escuchaba voces y que era Dios que le hablaba, que Dios le decía que se fuera con él para salvar a los niños. ¿Cuáles niños? No se sabe. Pero esto era lo que ella escuchaba, unas voces que le decían que se hacía pasar por Dios, y entonces ella empezó como a tener sus pensamientos de autodesvivimiento, a tal punto que ella le empezaron a hacer muchos exámenes para a tratarle ese tema de la depresión, luego eran unos dolores de cabeza muy fuertes, sin explicación, los médicos no encontraban una razón coherente a esto. En uno de estos intentos de autodesvivimiento, ellos vivían en un 5º piso, la niña se encerró, el papá estaba en el apartamento y la niña se encerró, él salió corriendo y la mamá justo en ese momento estaba afuera, cuando vio que la niña se tiró del 5º piso y cuando cayó de pie y salió corriendo. Después de esto la llevaron al hospital y claramente tenía pues fracturada toda su columna, la niña quedó muy mal, pero la mamá no se explicaba cómo era que ella había caído de pie y había salido corriendo. Los médicos le decían que tal vez por el shock, porque ella misma la vio caer, que la confusión, pero la versión fue corroborada porque en las cámaras del edificio estaba el video donde la niña cayó efectivamente de pie y salió corriendo. Los médicos no se explicaban cómo era esto, la niña quedó sin poderse mover. El veredicto final clínico era que ella no iba a volver a caminar porque estaba totalmente destruida su parte ósea, la columna. Luego de esto la niña como que entró en coma y después no había despertado del coma y las enfermeras presenciaron cómo ella tuvo un episodio de como que empezó a retorcerse, a decir palabras como en otro idioma. Entre los episodios que la niña tenía era también que hacía cosas, pues una de estas era, no sé si puedo decir esta palabra acá. No, hágale, a ver. Okay. Dígala. Bueno, la niña empezaba a masturbarse en público. Ok, sí se puede decir la palabra, sí. Ella nos mostró videos incluso de donde la niña tenía comportamientos súper extraños, un video donde la niña estaba levantada como levitando en su propia cama, hechos sin ninguna explicación. Cuando ella tuvo estos episodios no se explicaba clínicamente porque decían ella no debería ni siquiera estar hablando, estarse moviendo, y a ella la dieron de alta porque la recuperación fue demasiado rápida. En medio de esto la mamá seguía buscando su tema clínico, ella cuenta que estaba alejada de Dios, pero en el desespero de encontrar como una cura para su hija empezó a tratar con temas espiritistas, estas señoras. Contrató a una señora que fue al apartamento y empezó pues como a mirar la energía del lugar, llevó según eso unas varitas de radiestesia y que todo el apartamento estaba normal, tranquilo, pero el cuarto de la niña volvió una locura las varitas, y especialmente cuando llegaron como a la cabecera de la cama de la niña. Resulta que ahí tenían una camándula. Esta camándula se la había regalado a ella un sacerdote.
Y aquí va lo que hemos hablado sobre los objetos de poder, objetos malditos. Resulta que el sacerdote le regaló esa camándula a la niña porque la estimaba mucho y que era un objeto muy preciado para él. Pues, oh sorpresa, este objeto era el crucifijo que tenía, era utilizado en exorcismos que realizaba él. Entonces se imaginan la carga energética e incluso demoníaca que podía tener este objeto, y que la niña lo ponía debajo de su almohada y dormía todas las noches con eso. Exacto. Pero ahí no termina. La señora que estaba revisando el apartamento no se sabe qué vio, no se sabe qué sintió, pero salió corriendo y dijo: esto no lo puedo controlar, contáctese con un experto, con un sacerdote, pero yo a esto no me le mido. Entonces, en esa búsqueda, ellos son de otra ciudad, pero les recomendaron a un sacerdote muy conocido acá en el Quindío, experto en el tema, en exorcismos, porque pues como todos saben, acá en Colombia solo son unos cuantos que están como avalados para realizar este tipo de exorcismos, de liberaciones, como dicen ustedes. Y este señor dijo que no la iba a atender porque él ya estaba como retirado de todo este cuento, pero al escuchar la versión de la mamá, la preocupación, pues hizo una excepción y empezó a atender a la niña. Efectivamente, en estas sesiones como que ese demonio se revelaba y empezaba a hablar en otros idiomas, y el sacerdote lo que hacía era que le daba latigazos, y gracias a eso pues la niña, yo tuve la oportunidad de conocerla después de eso, y de hecho tiene un rostro como muy angelical, es muy linda, y uno la ve y no se imagina que se tiró de un 5º piso, y mucho menos, o sea, ella camina perfectamente normal. Lo único era que el espacio donde ella estaba sí se sentía pesado, a pesar de que ella ya estaba en ese proceso con el sacerdote, aún se sentía una aura muy pesada. Quedaron rezagos. Bueno, continuamos con estas historias de gritos del más allá, historias que, digamos, entendemos y tratamos de explicarles lo mejor posible para la audiencia, porque hay ciertas palabras que a veces estamos diciendo y nos van de acuerdo con el pensamiento de algunas personas, a veces nos confundimos de pronto la terminología, porque como lo decía al inicio del programa, ha venido cambiando mucho, ya no se dicen ciertas cosas, ha venido avanzando. Bueno, entendamos estos procesos. En el parte de el exorcismo, liberación, pues hay unos sacerdotes específicos en Colombia para este detalle. Pero también existen algunos pastores, algunas personas que no tienen, digamos, que el abrigo de la iglesia, que permiten hacer estas liberaciones. ¿Por qué se les dice? Porque la idea es que ellos manejan una energía espiritual, una conexión espiritual, un entrenamiento espiritual, todo esto bajo una línea. Bueno, también algunos aprenden latín, algunos aprenden la lengua muerta para poder hablarle a los demonios en ciertas lenguas, pero volvemos con el tema. Algunos tienen que ser directamente enlazados con Roma, con el Vaticano, y hay, digamos, que unos libros específicos, y hay que entender estos libros para poder, digamos, especificar cada una de esas situaciones. Cuando esto sucede, pues no es cualquiera que usted vaya a encontrar ahorita. Usted va a la dark web o a la deep web a decir cómo hacer un exorcismo, cómo darle latigazos a la señora porque parece que está poseída por el demonio del gasto. De fijo encuentra un paso a paso. Sí, lo va a encontrar, o usted va a ir a TikTok y no necesariamente se va a meter usted a la deep web, sino que usted se va a meter a TikTok a hacer esas investigaciones que son a veces algo estúpidas, si me perdonan la expresión, porque la gente a veces se vuelve un poco estúpida y cree que las cosas se consiguen así de buenas a primeras. Algunos que tienen esa versión de tener esa línea espiritual o tener esa sensibilidad espiritual, no la quieren tener o no las queremos tener, porque ver cosas no es tan divertido, ver cosas que no están ahí para que a uno lo pinten de loco o lo sesguen de no sé, sí, lo tilden a uno de cierta manera, pues no es tan chévere. Y esa sensibilidad a veces de tener o sentir esos aromas fuertes, el aroma a azufre, el aroma bueno, obviamente no lo corrigió el tanatólogo, pero yo sigo diciendo el aroma muerto y ese tipo de cosas que están ahí, pues hacen presencia que uno dice, uy, es que se siente. Por ejemplo, hoy hizo un ensayo, Alejo, lo voy a contar ahí rápidamente y a la audiencia. Hoy nuestro querido tanatólogo se puso de chistoso aquí a grabar algo.
Sí, y ahí ven con ese Ghost Boss, algo así que se llama. Sí. ¿Cómo le parece que con esa bobadita que hizo él, cuando arrancamos programa, estaba descuadrado todo? Arranqué programa y un sonido horrible. ¿Por qué? Porque la vaina se me había metido. Se me metió en uno de los equipos. Y sonaba, o sea, no había forma. Y yo cerraba micrófono, abría micrófono, sonaba horrible. O sea, la vaina que él cogió aquí con esa grabación se me pegó en la máquina y casi que no la sacó. En medio de un programa me tocó cambiar de consola un par de veces para poder liberar esa estática o eso. Estoy hablando de estática, ¿no? Ojo, no van a pensar que estoy diciendo que fue un espíritu que se sentó aquí, no. Sino que eso me generó una estática o una energía general y me perjudicó una de las consolas. Casi que no la liberé. Pero mire, Arles, lo que nos pasó ayer en el programa con las luces de acá del estudio. Sí. Y mire lo que nos pasó que día que íbamos ya bajando para la casa, que fue algo muy charro, porque por anoche no se van a apagar los postes y menos se van a apagar consecutivamente y se van a volver a prender. O sea, les pasó también. El efecto faro, nos pasó a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vea, sí, claro, lo pusimos y yo, por ejemplo, ahorita me estaba doliendo este brazo. Cuando recién lo arrancamos me estaba doliendo el brazo derecho, sentía frío y como un dolor. Sabemos que hay entes, que hay muchas cosas, no solamente acá, sino en cualquier parte. Y por eso lo que dice Alex es muy importante. No es ir a buscar, y me disculpan también la palabra, la primera babosada que se les atraviese, la primera cosa. No, hay gente que verdaderamente se capacita, hay gente que verdaderamente aprende y eso no es de la noche a la mañana. Hay gente que tiene que hacer muchas cosas para poder adquirir, digámoslo, en cierta forma, ese don, para poder llevar a cabo esos procedimientos, porque yo tenía un tío que ya falleció, él era evangélico y él hacía lo mismo. Ellos estudian, no me recuerdo el nombre de lo que ellos estudian, que estudian mucho la Biblia y muchas cosas, y él tenía ese don. Bueno, por acá nos escribe Marcelo Fernández, dice, en Argentina es exactamente igual, el forense es forense y el tanatólogo es tanatólogo. Perdón. Marcelo Fernández también nos dice, el día 20 de agosto del 2025 tuve un debate con un equipo de especialistas en lo espiritual. Y saludamos también a Piccolo 1999, dice, no sé dónde estén en vivo, pero aquí estoy. Nosotros estamos acá en Colombia, más exactamente en Armenia, Quindío. Hay muchos temas para tratar. De hecho, hace un momento estaba hablando con Marcelo sobre ese tema, que lo vamos a dejar para esos rituales de chamán de turno, donde pues Marcelo nos explique y nos cuenta también una de esas situaciones que se presentan muy frecuente a través de las redes sociales. A esta hora también tenemos el contacto con Marcelo Fernández, pero antes de hablar con él, Hugo. Así es, señores. Bueno, desde acá me puse pues así a mirar, pero sí o sí tenemos algo muy en cuenta de que la realidad de los exorcismos tiene dos puntos de vista: la parte católica y la parte científica y médica. La parte católica o religiosa más bien, digamos. Sí, la religiosa dice así como tal, como un propósito, es un rito para liberar justamente a la persona de posesión que tenga demoníaca, según eso, por una transgresión del poder divino. Esta autorización solamente lo hace el obispo, que está otorgado por el mismo papa en ese momento en clase, en ese momento que está acá, y él es el único que puede hacer. Si un padre va a hacer eso, por ejemplo un exorcismo, debe estar otorgado por el mismo permiso del obispo para poder hacer esa misión de eso. El fundamento se basa con la autoridad espiritual que Jesús otorgó a la iglesia para combatir el maligno, según con la creencia del Vaticano. La prudencia es justamente asegurar primero que los síntomas no sean de origen médico o psicológico. Y esa es otra parte muy importante que hay que dejar claro a los oyentes. Hollywood y todos estos lugares nos han mostrado cómo un exorcismo llega, pasa de la noche a la mañana y se hace. Para realizar un exorcismo es un proceso larguísimo, se deben sacar permisos, se deben sacar estudios, se deben sacar muestras, bueno, muchísimas cosas para determinar primeramente que la causa no sea natural, porque es que ya lo comentábamos en algún capítulo con Marcelo Fernández, los exorcismos que se realizaban antiguamente incluso podrían haber sido un acto de tortura a la persona que quizás está sufriendo alguna convulsión, quizás está teniendo algún problema. Sabemos que el tema de esquizofrenia y muchas cosas que pueden estar dentro de este campo pueden afectar ese tipo de procesos. Por eso ahorita hay un proceso mucho más extenso, un proceso mucho más complejo, controlado, donde se tiene ese control, como lo dice Val, para no cometer errores. Tiene un estudio. Así es. A eso es lo que dice la parte sí religiosa, o sea, deben de, para poder verificar que no sean a esto. La parte científica y psicológica dice con la explicación médica se ve que se asocia mucho con las enfermedades mentales o neurológicas, cuyos síntomas pueden manifestarse con incluir alucinaciones, cambios de comportamiento, dolores inexplicables o fuerza extraordinaria.
Efecto placebo o de sugestión, la creencia de poder que el exorcismo pueda generar ese efecto placebo o de sugestión en la persona, lo puede generar un alivio como a sus síntomas, incluso si no hay una posesión real. La diferenciación entre lo crucial de los médicos y lo psicológico es evaluar los síntomas para determinar si son de origen psiquiátrico o médico, antes de considerar el exorcismo. Y los síntomas de alerta diagnóstico, según las manifestaciones, los síntomas podían llevar a un exorcismo que incluye hablar en idiomas desconocidos, fuerza sobrehumana, conocimiento de eventos secretos, aversión a lo sagrado o comportamientos violentos. Y los pasos de diagnóstico es un paso fundamental realizar un chequeo médico y psicológico completo para descartar enfermedades o trastornos que puedan causar los síntomas sin aplicar el tratamiento adecuado. Y aquí es donde llegamos a una parte importante que Marcelo Fernández nos va a comentar también con respecto a esos vendedores de humo. Si a usted le dicen que tienen que practicar un exorcismo y no pasan por todos estos procesos, pues hay algo está mal. Marcelo Fernández, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está todo el equipo? Buenas noches. Marcelo, tú nos comentabas en alguna ocasión, de hecho lo hablábamos también en interno, sobre un caso de una joven que le practicaron un proceso y no era debido en ese caso. También háblanos un poco sobre esos vendedores de humo que a la primera oportunidad lo que hacen es recetarle un exorcismo. Sí, bueno, cabe aclarar algo acá, ¿no? La historia del exorcismo, en la historia revisionista y cronológica, el exorcismo hasta el siglo III lo podía practicar cualquier persona que sepa leer. Primero, partamos de esta base, ¿no? Cualquier persona que tuviera la capacidad de leer, que no eran muchas, ¿no? Porque las Biblias estaban en latín o griego, podía llegar a ejercer un exorcismo. A partir del siglo III, esto ya pasó a ser patrimonio único de la Iglesia Católica. Estamos hablando cuando todavía no estaban los protestantes, los mormones, ni ninguna de esas ramas, ¿no? Sino que la primera rama del cristianismo, que es el catolicismo. Hay un tema, yo te cuento cómo se hizo con el grupo de investigación, el cual a mí me capacitó durante 10 años. Yo había ido a sacar fotos a un cumpleaños de un niño que se llamaba Santiago. En esa fiesta había un sacristán que me dijo que el padre José era un supuesto padre franciscano que aparecía en la televisión argentina, que tenía la iglesia de curación y de liberación sobre la calle Forest al 650 en Capital Federal, acá en Buenos Aires. Le había fallado el fotógrafo y estaba por practicar. Y yo podía ir a cubrir, porque él estaba yendo para allá, no había terminado el cumpleaños, y yo podía ir a cubrir la foto. Yo le dije que sí, que no tenía ningún problema. Y cuando llegué había una lona, ¿no?, en el piso, había una chica rellenita, con calzas puestas y un top, que gritaba, ¿no? Gritaba, hacía babeaba, la chica se retorcía, y este cura con un papelito en la mano decía, va de retro Satanás, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu, o sea, no hacía, yo lo escuchaba y no recitaba nada, ni siquiera en castellano, porque debería haber sido en latín, ni siquiera en castellano, nada del libro del ritual del exorcismo, ¿no? El inicio, la apertura. Todos estaban alrededor, ¿no? Él tenía un báculo en forma de cruz, me acuerdo, vestido de marrón, como un franciscano, y en un momento me doy cuenta que la poseída, en todo ese doblez que estaba dando, se le bajó un poquito la calza y se le veía la ropa interior, ¿no? Yo estaba sacando fotos, yo hacía fotos. Entonces la poseída, se ve que el demonio que la poseía sintió pudor y la chica se sube la calza para que no se le vea la bombacha. Cuando yo veo eso, agarré la cámara, la puse en el bolso y empecé a correr gritando fuego, 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 y la primera persona que salió corriendo atrás mío, escapando del fuego, fue la poseída. El padre José me rompió la cabeza con el báculo, me acuerdo, hicieron 2 puntos, porque dijo que yo era un hereje y un blasfemo. La realidad es que yo gritando fuego y saliendo a correr, le saqué el demonio a la poseída. ¿Se entiende a lo que voy? Sí.
Y bueno, ahí es donde este sacristán que colaboraba con Sebastián y el grupo de investigación paranormal, compuesta por varias personas a nivel espiritual, a nivel científico y a nivel agnóstico, fue que me capacitaron durante 10 años. Referido a lo que decía uno de los amigos, desde el punto de vista de la creencia o del espiritual, desde el punto de vista científico. Marcelo, si te puedes ubicar un poquito mejor, te lo agradeceríamos. Estamos perdiendo un poquito la señal. ¿Ahí se me escucha? Sí. Bueno, referido a lo que decía uno de los amigos de esto de estar separando lo científico de lo espiritual, ¿no? Porque parece que las personas, del punto de vista espiritual, deben ir contra lo científico y los científicos deben y necesitan ridiculizar a quienes dicen que son espirituales. Hay un extremismo tremendo de ambos lados, ¿no? No llegan a un equilibrio de ver, a ver, que la persona del punto de vista del misticismo, hay muchas personas que son serias y realmente quieren ayudar a los demás, así como hay personas desde el punto de vista científico que también quieren ayudar a los demás y pueden fusionarse con las personas espirituales. El tema es que hay como una competencia de a ver quién tiene el caballo más lindo, ¿no? Como decían en el campo. Y pierden el objetivo, que es la investigación desde ambos puntos y el conocimiento de los fenómenos paranormales, sobrenaturales y paranormales. Ahora, si ustedes me preguntan del exorcismo, yo no ritual del exorcismo, si se creó, sí, existe. Que hay veces que hay algún fenómeno de posesión, eventualmente lo puede haber. O sea, yo no estoy negando esto. No estoy negando esto porque yo he visto cosas que son inexplicables. Pero ¿qué es lo que pasa? Con creer no basta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy toda persona religiosa que quiera realizar un exorcismo tiene que hacer un relevamiento, tiene que conocer lo que está haciendo y tiene que estar cubierta legalmente, porque hay una vida en riesgo ante una posesión, y la persona tiene que ser cuidada por un médico que pertenece a la ciencia. ¿Y no qué pasó con Annalise Michel? Emily Rose, conocida como Emily Rose. La determinación de la muerte de esa chica fue desnutrición. ¿Por qué? Porque no se hizo el debido proceso de un exorcismo. ¿Cuál fue el debido proceso de un exorcismo? El haber estado cuidada, pero religiosamente, en una institución apartada por un médico y después por la vida. Los pastores. ¿Se entiende a lo que voy? Ese es el equilibrio que tenemos que lograr en todos los campos de lo que se habla. Marcelo, lastimosamente... comprobar los problemas mentales de una persona, pero tampoco es suficiente con creer todo lo que dice un libro en cuanto a la fe. Bueno, Marcelo, lastimosamente el tiempo en la radio es muy corto, estamos llegando ya al final del capítulo. ¿Qué mensaje le quiere enviar usted a las personas que están escuchando, lo que de alguna u otra manera se ven muy influenciados por estos shows que existen, por estos diferentes canales, por estos diferentes espacios en los cuales fomentan esos exorcismos, entre comillas, la búsqueda de una posesión en alguna de otros casos, a la audiencia que está conectada el día de hoy? A las personas que se pongan en el carácter de que no saben absolutamente nada y que piensen ante las personas que les exponen algo las preguntas más lógicas y básicas que se le puede hacer a una persona. Que se informen y si piden ayuda, ya sea de un científico, ya sea de un chamán, de un cura, de lo que fuera, porque tienen algún tipo de problemática de sobrenatural o paranormal, que pregunten, repregunten y repregunten a la persona, que se informen de la persona, que no paren el oído para escuchar las historias de esta persona que una vez cuando fui saqué un demonio de arriba de la catarata, no, que le diga qué es lo que está pasando y que le explique por qué está pasando, que dé un fundamento, porque si no
vos fijate que la mayoría de las personas siempre, tanto hasta los sacerdotes mismos, siempre te hablan de Dios, del demonio, pero nunca te explican exactamente qué es lo que está pasando, y a veces desinforman a la persona, la confunden y la asustan más. Hasta inclusive le generan demonios. Vos escuchaste un audio de una persona que estaba depresiva y una persona que dijo que ese espiritual le metió 20%. No, vos escuchaste el audio de Zona Psicópata. Sí. Lo has escuchado hace semanas. De colaboradores espirituales míos, con los que yo tengo contacto, y son serios. Hay una persona que se dijo espiritual, le vio una foto, el tipo se le había muerto la hija, la esposa, depresivo, sentía miedo, le dijo que había al padre, a la hija, el tipo tuvo una depresión más todavía que se suicidó. Entonces, son peligrosos. Vos escuchaste el audio indignado de Gloria, de Gladys, porque ella quería ayudarlos desde el punto de vista, más allá que ella tiene una visión espiritual, ella se dio cuenta que no era nada espiritual ni sobrenatural lo que le pasaba a la persona, sino que era psicológico. O sea, una persona espiritual aceptó que lo que tenía la persona era una persona de conciencia alterada y que era una depresión y cada vez iba peor. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta intervención en el capítulo que estamos manejando el día de hoy. Y como siempre, muy agradecidos por toda esa información que nos comparte, las aclaraciones. La idea es llevarle a todos los oyentes esa claridad de los casos. Me gustaría que en algún momento le aclares a la audiencia que vos en Zona Cero Lo Paranormal escuchaste el audio de Gladys, donde comentó para como una persona con la que yo interactué en un grupo, la que se suicidó. Y ese es un caso... Y una persona que... Sí. Netamente... Y ese es un me caso... reconoció un tema psicológico. Bueno, Marcelo, se nos cae la llamada, pero para los oyentes que están ahí haciendo la pregunta, es un tema muy complejo, donde de alguna u otra manera, entendiendo la debilidad que se sentía o la debilidad de alguna pérdida, y lo voy a dejar generalizado, alguien se aprovecha sin medir los límites, llevando a que alguien decida quitarse la vida por algo que no es real. Arlex. Bueno, ya empezamos a cerrar el capítulo. A todos mil y mil gracias por estar con nosotros a través de Gritos del Más Allá. Una noche que siempre nos deja con muchas cosas para entender, con muchas cosas para poder hablar y desarrollar. Y bueno, pues eso es lo que pasa. Llamada en vivo, llamada con un especialista, con alguien que conoce, con alguien que sabe, que le tenemos mucho respeto y mucho cariño, que es Marcelo Fernández en Argentina. Y sí, hay cosas que suceden, hay momentos que a uno lo marcan porque sinceramente hay temas que tienen que ver con el tema mental. La salud mental es como la salud corporal, usted también tiene que hacer uso, y esto no es nada paranormal ni nada para otras cosas del mundo. Y a la gente que nos escucha en Latina, a la gente que nos escucha en los diferentes medios, la salud mental es muy importante. Ir a donde un psicólogo, ir a donde un psiquiatra, poner esa sensación de pérdida, poner esa sensación de miedo sobre las manos de un profesional, siempre va a ayudar más que usted ir a hacer unos recitos con unas ramitas, o bañarse con salecita en el río, o echar azúcar y miel, o echarse jabón rey en el río, para los que son de Colombia. Entonces hay que tener en cuenta que la salud mental es muy importante también, y hay cosas que no son espirituales. La fuerza excesiva puede ser un trastorno mental, no necesariamente fuerza por 1000 demonios o por una legión. Qué pena algún paréntesis Sí. ahí, Arlex. Recordemos que las personas que tienen síndrome de Down tienen el doble o el triple de fuerza que tenemos nosotros. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Entonces, la situación es, digamos, física, la situación mental puede argumentarse o generarse de diferentes formas. Entonces, el argumento es claro, y cuando uno argumenta y tiene la claridad de que la situación es mental o tiene que ver con la parte física y no tiene nada que ver con demonios ni con nada espiritual, ahí entendemos que el desarrollo de cada una de las cosas son importantes, entendiéndolas desde los puntos de vista lejanos. Lo que se llama el debido proceso. Sí, señor. Inicie desde lo que se conoce, y si no,
ya ahí sí pasa lo demás. Lastimosamente el tiempo de la radio es muy corto, hemos llegado al final de este capítulo. Agradecerle a todas las emisoras que permiten que esta señal llegue a sus hogares, agradecerle a Alex Parra, a Hugo Ernesto Arias, a Valeria y también a Jonathan, quienes nos acompañaron en este capítulo. Esperamos que haya sido de su agrado y que conozcan un poco más de este mundo. Como siempre, muy poco tiempo para tanto que tiene esto, pero les invitamos a que sigan participando, a que sigan comentando y a que sigan escuchando Gritos del Más Allá cada miércoles a esta misma hora. No siendo más, que la oscuridad no invada su hogar. Todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá, radio y televisión. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. Todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá. Para complacerte, digo, para acompañarte.